pero hoy vamos a ver la parte 2. Entonces, para ver la parte 2 voy a hacer un repaso rápido de la parte uno que se encuentra obviamente aquí, que una de las cosas que hay que tener en cuenta en el contexto canónico, que ya sabemos que el contexto canónico es cuando estoy analizando un pasaje, debo tener en cuenta los otros libros de la Biblia, ¿no? Es el contexto canónico. El contexto inmediato, sabemos que son los versículos que están alrededor del pasaje que estoy estudiando, y el contexto lejano vienen a ser los versículos que están en el mismo libro, en otros capítulos quizás, ¿no? Que puedan ayudarme a entender el pasaje que estoy leyendo. Entonces, dentro del contexto canónico, yo debo tener en cuenta ciertas cosas previas, ¿no? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la revelación ha sido progresiva. O sea, quiere decir que, por ejemplo, ¿no? En el caso del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo cita un texto, vamos por partes primero. Cuando lees Josué, por ejemplo, ya debe saber de Génesis a Deuteronomio. O sea, Josué ya debe conocer la revelación previa que fue dada antes de él, ¿no? Porque obviamente Moisés la escribió. Ahora, no puedo juzgar la audiencia de Josué de no conocer Efesios, por ejemplo, ¿no? Abraham no sabía que los gentiles iban a ser salvos por medio del Mesías. Pero sí, por ejemplo, puedo juzgar a Saúl por no esperar al Mesías. Y algunos dirán, como habíamos visto, ¿no? ¿Es que acaso Saúl sabía que el Mesías iba a venir? Sí, porque recuerden de que Saúl fue llamado por Samuel, ¿no? Y Samuel era antes de Saúl. Y Samuel era el hijo de Ana. Y vemos en 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, leímos la oración de Ana y nos dimos cuenta que ella hablaba acerca de que Dios Jehová iba a juzgar los confines de la tierra, que le iba a dar poder a su rey y que iba a exaltar el poderío de su ungido. O sea que Ana sabía que iba a venir el Mesías. Si Ana sabía que iba a venir el Mesías y tenía esa revelación en su tiempo y era la madre de Samuel, Samuel también la tenía. Y si Samuel fue quien llamó a Saúl, Saúl no tenía perdón de no creer en el Mesías. Por lo tanto, sí podemos juzgar a Saúl por no creer en el Mesías, porque la revelación ya era una revelación dada en esa época. Pero no podemos juzgar a Abraham o a Josué de no conocer Efesios o de solo pensar que los únicos que tenían salvación eran los judíos, porque hasta ese momento ciertas cosas, ciertas revelaciones sobre los gentiles no se habían dado hasta la época de Pablo. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces que esa revelación que nos ha sido dada en la Biblia ha sido progresiva. De manera, en el tiempo hemos ido comprendiendo, Dios ha ido revelando cada vez más cosas, ¿no? Bien, ahora, otra de las cosas que tenemos que entender es que no había romanos, por ejemplo, cuando Ana confiesa que Dios va a traer un Mesías, un ungido, ¿no? ¿De dónde saca esa idea Ana? Obviamente lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12 y Génesis 49, y también sabemos que todos tenían esa idea desde la primera profecía que se da en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se habla acerca de que Jesús iba a vencer a Satanás. Muy bien, ahora, otra de las cosas que debemos tener en cuenta no solamente es que la verdad es progresiva, sino que tenemos que tener en cuenta que la verdad no ha cambiado. El Antiguo Testamento nos da una imagen perfecta y actual del carácter de Dios. Por ejemplo, en Malaquías 3:6, en Hebreos 13:8 dicen lo mismo, ¿no? Entonces, si Dios odiaba el pecado y a los pecadores de ayer, no ha cambiado su perspectiva. Salmo 5:5 dice que Dios odia a los pecadores. Isaías 63 dice lo mismo, ¿no? O sea que la idea, la postura de Dios sobre ciertas cosas no ha cambiado. Ahora, entonces la verdad no ha cambiado, es cierto. La verdad ha crecido, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya crecido, como no ha cambiado, no puede contradecir la revelación previa, pero sí aumenta la revelación. Como la revelación ha ido creciendo en el tiempo y ha sido progresiva, lo que va a hacer es aumentar la cantidad de revelación que hay, pero no la puede contradecir. Ahora, por ejemplo, ¿cómo fueron salvos durante el antiguo pacto? ¿Por la ley? No. Creyendo en Romanos 10:9 al 10, tampoco, ¿no? O sea, que confieses que Jesucristo es el Señor, no. ¿Cuál es la respuesta? Por fe.
por fe en las promesas divinas que tenían en Romanos 3:25, por ejemplo, a lo que se le conoce como el protoevangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? Génesis 3:15-16, donde se profetiza que Jesús va a venir, ¿no? Y que va a destruir a Satanás. En Génesis capítulo 3, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ¿no? Perdón, cuando Dios le hace la promesa a Eva de que va a ser madre de multitudes, ¿no? En Abraham, en Génesis 15, ¿no? Pablo lo menciona en Romanos también, y obviamente ya ellos sabían que Dios les había dado una promesa de que a través de Abraham iba a venir alguien que iba a bendecir a toda la raza humana, ¿no? Entonces, ya la gente sabía que había una promesa, entonces es lo que se conoce como el protoevangelio, ¿no? Y muy bien, y el ángel de Jehová es Jesús preencarnado, ¿no? Para aquellos que no saben todavía esto, queremos compartirles que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, se refiere a Jesús preencarnado, ¿no? Hoy vamos a ver algunos pasajes sobre eso, ¿no? Jesús, por ejemplo, es el que está en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Jesús es el que está hablando con Abraham. Jesús es el que se dirige a Josué cuando le dice que es el comandante del ejército de Jehová. Eh, Jesús es el que acompañaba a Israel en el desierto. Jesús es el que le daba de beber de la roca a los israelitas. Entonces, vamos a ver todo eso y nos vamos a dar cuenta que si tenemos en cuenta y claramente esta idea, muchos pasajes del Nuevo Testamento van a poder ser comprendidos de manera correcta, ¿no? Entonces, Jesús viene al mundo de manera carnal, pero Jesús siempre existió, ¿no? La preexistencia de Cristo se enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando se dice que Jesús ha estado desde el comienzo, ¿no? Que el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo, dice, ¿no? Él estaba con Dios, ¿no? O sea, Él estuvo desde el comienzo de la creación, Él estuvo siempre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, entonces hasta aquí, esto es un resumen de lo que ya habíamos visto la semana pasada, que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es lo primero? Que la revelación es progresiva. Segundo, que la verdad no ha cambiado. Y tercero, que la verdad ha crecido, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ya las personas del Antiguo Testamento conocían las promesas acerca del Mesías a través del protoevangelio que es dado en las promesas que Dios le dio a Abraham y en la primera profecía de Génesis 3, versículo 15. Muy bien, ahora vamos a ver entonces qué también debemos considerar. Debemos considerar lo que el autor debió saber debido a la revelación previa. O sea, es una consecuencia de lo que ya hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Que debemos considerar que el autor debió saber todo lo que el autor debió conocer debido a la revelación previa. Por ejemplo, vuelvo a repetir parte de lo que habíamos hablado, pero de una manera más sólida, ¿no? Por ejemplo, no puedo juzgar a Abraham por ignorar que los gentiles iban a ser injertados en el pueblo de Dios, ya que no le había sido revelado en su tiempo. Pero en Efesios 3, 5 al 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta revelación, Pablo mismo lo está diciendo, ¿no? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Nos está mostrando de que esta revelación recién fue dada en ese tiempo. Por lo tanto, no podemos juzgar a Abraham por ignorar eso, porque obviamente esa revelación no había sido dada en el tiempo de Abraham. Juzgar a los que no esperaban el Mesías, ya que debían estar esperando, ¿no? Y volvemos a repetir, la mujer, Ana, la madre de Samuel, ella ya tenía en su corazón y sabía que Jehová iba a traer al Mesías, ¿no? Al ungido. Muy bien, veamos lo siguiente que hay que tener en cuenta. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que debemos meditar en la intertextualidad, o sea, entre todos los textos de la Biblia, entre el libro y la previa revelación. O sea, si yo estoy leyendo un libro, yo debo al toque relacionarlo con la revelación previa, ¿no? Ese es un principio de hermenéutica. Entonces, eso es lo que yo quiero hoy hablar más con ustedes,
y vamos a leer algunos textos, nos vamos a dar cuenta que muchos textos que se hablan tienen un contexto anterior. O sea, el contexto canónico es que esa revelación ya había sido dada antes, ¿no? Y a veces uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para entender el Nuevo Testamento es que no conocemos el Antiguo. Si conociéramos perfectamente el Antiguo, no tendríamos problemas con muchos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 17, se dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense que nosotros estamos en ese momento, en el momento donde se está diciendo eso en las calles. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, se supone que la persona que está escribiendo esto o está hablando de esto sobreentiende, ¿no?, el principio que acabamos de leer. Sobreentiende. ¿Cuál es el principio anterior? Considerar lo que el autor debió saber debido a la revelación previa. ¿Y qué significa eso? Que cuando el profeta Juan el Bautista aparece y José y Jesús empieza a predicar, y Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús no está hablando en chino, Jesús no está hablando en japonés, Jesús no espera que ellos sepan griego para entender el pasaje de que está diciendo. Jesús ya sobreentiende la revelación previa de sus oyentes, como también sobreentiende de que nosotros conocemos la Escritura y que vamos a entender lo que le está diciendo. Entonces, cuando tú dices, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado? Y volvemos a que muchos van a ser alegóricos. A lo mejor el reino se ha de referir a tal o cual cosa. El reino debe simbolizar tal o cual cosa. Pero volvemos al principio inicial. La hermenéutica nos enseña que la mejor forma de interpretar la Escritura, a menos que existan símbolos alegóricos, pero si no existen, debemos interpretar el pasaje de manera literal en base a su contexto. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? El contexto canónico. ¿Y qué significa el contexto canónico? Que Jesús está hablando de algo que ha sido dicho en otro libro. ¿Dónde? En Daniel 2:4:4, donde dice: y en los días de estos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, cuando Jesús dice arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué reino se está refiriendo? Al reino del cual hablaba Daniel. Y toda la gente de esa época que está escuchando que Jesús dice eso, por lo menos los que conocen la Escritura, saben que se está refiriendo al reino del cual hablaba Daniel, el reino del Mesías, que Dios decía que iba a levantar un reino que jamás iba a ser destruido. Muy bien, entonces tenemos que entender esto. Entonces, si nosotros queremos entender Mateo 4:17 también como lectores, tenemos que entender Daniel 2:4:4. Ese es el contexto canónico. Estoy yendo a otro libro que no es Mateo para entender ese pasaje. ¿De qué me está hablando? ¿De qué reino me está hablando? Antes que yo cree algo y crea que el reino es un símbolo, ¿no? De que definitivamente significa otra cosa distinta, ¿no? Algunos piensan, hay una divergencia en posturas. Algunos piensan que el reinado de Cristo es algo espiritual y otros piensan que es algo físico, ¿no? Ahora, el detalle es que la revelación dada no puede contradecir la revelación pasada, que es otro de los principios. Y todo el mundo en el Antiguo Testamento, en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, se hablaba de que ese rey iba a reinar físicamente, que iba a ser un reino físico. Por lo tanto, cuando Apocalipsis habla de un reinado de Cristo, no puede ser espiritual porque estaría contradiciendo la revelación dada en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla de un reino, ¿no? De un reino que va a ser gobernado por este rey. Entonces, creo que si nosotros entendiéramos ese principio hermenéutico, no nos atreveríamos a sacar ciertas conclusiones del Apocalipsis sin conocer de que esas conclusiones no pueden contradecir la revelación pasada. Ahora,
Vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿A quién se refiere? A Moisés, ¿no? Lo puso en una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Obviamente, es lo que lo está haciendo, obviamente, para que no entre agua, ¿no? Obviamente, convierte la arquilla de juncos en algo impermeable, ¿no? Sucede también con los patos, ¿no? Por ejemplo, los patos tienen cierta grasa en las alas, ¿no? Para que cuando entran al agua, pues no se mojen, ¿no? Entonces, en Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, ¿no? Obviamente el principio físico es el mismo, ¿no? Eh, Me refiero que está Dios tratando de utilizar para que no entre agua, pero algunos podrían decir que ese mismo principio de Éxodo 2:3 está recordando a Génesis 6:14, ¿no? Que así como Dios iba a traer salvación al mundo por medio de Noé a través de un arca, ¿no? Dios también iba a traer salvación y liberación al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿no? Bien, vayamos a primera de Tesalonicenses 5:2, ¿no? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Y aquí viene un detalle, ¿no? Y es que muchos cristianos piensan que el día del Señor es el día del rapto, pero hermenéuticamente, si tomamos los principios de hermenéutica y hacemos una buena exégesis de los pasajes, el día del Señor no tiene nada que ver con el día del rapto, ¿no? El día del Señor tiene que ver con el día de destrucción, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Por qué piensan que es el día del rapto? Porque el texto dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y entonces piensan que Dios va a venir como un ladrón en la noche, y por eso es el rapto, porque es algo inesperado. Pero el texto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Yo quiero leer algo interesante de uno de los diccionarios más importantes de teología, eh, cuando define el día del Señor, ¿no? Eh, este diccionario dice, cuando define el día del Señor, dice, es el diccionario bíblico Rebel Fleming, Rebel, de página 282, ¿no? 1990, dice, tiempo, el día del Señor es el tiempo cuando Dios actúa decisivamente en la historia humana para implementar algún aspecto de su plan de redención. Tres eventos son asociados con este día. Uno, los profetas del Antiguo Testamento hablan del juicio del Israel incrédulo. Se habla de juicio, ¿no? Si vemos Sofonías 1, del 14 al 15, podemos comprobar eso. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento nos indican que es el día de la segunda venida de Cristo cuando Él regresa a juzgar al mundo, al final de la historia. Sustentado en Zacarías 14, primera de Tesalonicenses 5:12 y Mateo 24, del 43 al 44. Y tercero concepto es un día climático, todavía en el futuro, cuando la tierra misma será renovada y destruida por fuego. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. O sea que los tres acontecimientos hablan de lo mismo, ¿no? Solo que obviamente Sofonías lo define desde el pasado, ¿no? Teniendo en cuenta que Cristo no ha venido todavía ni por primera vez. Sofonías mira desde el pasado, la primera y la segunda venida, ¿no? Porque Sofonías está en el pasado, ¿no? En cambio, Pedro y Pablo lo miran ya habiéndose dado la primera venida y esperando la segunda. Entonces, pero el contexto, cuando dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en el día del Señor,
Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Contexto inmediato habla de la destrucción de la tierra. Si estás usando el principio de hermenéutica, o si quieres interpretarlo a tu manera y desechar la hermenéutica, entonces vas a decidir que el día del Señor es cualquier cosa, menos lo que el texto está diciendo. En el contexto inmediato, Pedro te está diciendo que el día del Señor será como una noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados. Y Sofonías capítulo 1, si lo leemos, permítanme leérselos. Antes de eso, permítanme un momentito. Por ejemplo, en Joel, ¿no? En Joel capítulo 2, del 11 al 20 dice, y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Todos los pasajes del Antiguo que hablan sobre el día de Jehová o el día del Señor, hablan de un día terrible, ¿no? De un día que quién podrá sufrirlo, ¿no? Se habla de un día de castigo, de juicio, ¿no? Muy bien, en Juan capítulo 12, verso 48, también dice, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Muy bien, ahora, si leemos Sofonías capítulo 1 dice, el día de la ira de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Wow, siempre me rayan cuando hablan tantos nombres. Pero miramos, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, aullad, habitantes, dice de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos con el vino sentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Si después de leer Sofonías y teniendo el principio de que la revelación futura no puede contradecir la revelación pasada, y que debes tener en cuenta que
el autor de un libro tiene que tener la revelación previa en su mente, y si tienes en cuenta que obviamente nada puede contradecirse y que estamos haciendo una interpretación literal, no estamos hablando de alegorías porque el texto no está hablando de alegorías, teniendo en cuenta el contexto inmediato, el contexto lejano y todos los principios que hemos aprendido hasta ahora, si seguimos pensando que el día del Señor tiene que ver con el rapto, entonces ya significa que estamos dejando, tirando todos los principios de hermenéutica al piso. El día del Señor no tiene nada que ver con eso. El día del Señor tiene que ver con un día de juicio y el día de la ira y el día de tormenta, ¿no? Así que, obviamente, pues no voy a extenderme con esto porque es muy largo, tendríamos que analizar muchos pasajes, pero recuerden de que el propósito de este curso no es hacer exégesis, sino es enseñarles hermenéutica. El exégesis va a ser después. Sin embargo, voy a cruzar tres cosas aquí en este curso, ¿no? El tema principal va a ser hermenéutica, es mostrarles las reglas de interpretación. Sin embargo, voy a hacer exégesis con ustedes en muchos pasajes, ¿no? Y también voy a enseñarles un poco de homilética. Esa es la razón por la que, a pesar que vamos a hacer homilética en su momento, pero que es el arte de la predicación, pero de todas maneras quiero enseñárselos porque las tres cosas están ligadas, ¿no? Esa es la razón por la que, bueno, ayer tuve un percance, pero esa es la razón por la cual les pido que escuchen Colosenses, porque quiero que ustedes vean el proceso de las tres cosas, ¿no? Cómo trato de utilizar las reglas de hermenéutica, cómo hago la interpretación del pasaje y cómo trato de exponerlo. Obviamente no es perfecto, pero lo que trato de mostrarles es los tres pasos, ¿no? Y que ustedes mismos, cada predicador tiene su estilo, ¿no? Pero todos los predicadores deberíamos tener las mismas reglas. Entonces, eh, hasta aquí, por ejemplo, quiero que ustedes entiendan los principios. Lo que estamos aprendiendo ahora son los principios, para que cuando vayamos al pasaje, esos principios rijan nuestro análisis primero, ¿no? Bien, por ejemplo, otro los autores, otro de los principios que debemos entender es que los autores dan por sentado que conocemos el contexto inmediato, lejano y canónico. Por ejemplo, en Salmos 19, del 7 al 11, se dice, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos, ¿no? Deseables son más que el oro y a más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, si nosotros tuviéramos que irnos 100 salmos al futuro, y en Salmo 119 se dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y uno dice, ¿a qué se referirá todo eso? Tenemos que ir al contexto, en este caso ya no sería canónico, tampoco sería inmediato, sería el contexto lejano. En el mismo libro, en el capítulo 19, el mismo autor, bueno, está hablando de los juicios de Jehová, ¿no? Por eso en el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿no? Todos son justos. Y podemos ahí ver también el contexto inmediato, ¿no? Que habla acerca de por qué es que sus juicios son justos, ¿no? Porque la ley de Jehová es perfecta, porque el testimonio de Jehová es fiel, porque los mandamientos de Jehová son rectos, ¿no? Porque el precepto de Jehová es puro, porque el temor de Jehová es limpio. Entonces, eh, y porque son más que el oro, es decir, más que mucho oro refinado, tienen mucho valor, ¿no? Y ahí vemos, podríamos hacer un análisis del pasaje, pero lo que quiero que veamos es que las cosas que se están diciendo en Salmo 119 están relacionadas con Salmos 19, ¿no? Muy bien.
Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 del 16 al 21, cuando el texto está hablando acerca de Pedro, ¿no? El texto dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando los apóstoles, y bueno, los están hablando en lenguas, ¿no? Que a propósito, no niego las lenguas, sino que si Dios te ha dado el don de las lenguas, debes sujetarlas a las reglas de la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia dice que si no tienes intérprete y no puedes interpretarlas, es mejor que calles y que hables para ti mismo, ¿no? Que no hables lenguas si no hay quien las interprete, porque la gente puede pensar que estamos locos, ¿no? Y si al final las vas a hablar, dice que lo que tú digas debe ser juzgado por otra persona, ¿no? Porque eso también, cuando habla de profecía, también dice que un profeta debe juzgar a otro profeta, ¿no? Y aparte también dice que a lo más solo tres pueden hablar en lenguas en la congregación. Así que no podemos, que todos nosotros que somos 20 o 30 en una iglesia, anhelar hablar lenguas todos a la misma vez, porque estaríamos, dice, contradiciendo el mandamiento de Pablo, porque Pablo al final del contexto que termina de decir eso, dice, y este es mandamiento de Dios. O sea que aquellas iglesias que quieren hablar lenguas todos a la misma vez, también están teniendo un problema de hermenéutica, ¿no? Aún hemos hecho un problema de exégesis, ¿no? Están entendiendo mal el pasaje, ¿no? No están entendiendo de que Pablo está diciendo que es mandamiento de Dios. Si quieres hablar en lenguas, deben ser a lo más tres, ¿no? Y si no tienes intérprete, dice cállate. Así es sencillo. Suena duro, pero así es el texto. Y ahí no hay alegorías ni decir, ¿y qué cosa significará que Pablo cuando dice que nos callemos? Dice simplemente que nos callemos. O sea, que no hagamos eso porque la gente va a pensar que estamos locos. Y bueno, en el contexto de hechos que estoy leyendo, que quería mencionar las lenguas, eh, lo que trataba de decir es que ahí el texto claramente está hablando de idiomas, porque el contexto inmediato dice que la gente que estaba abajo les escuchaba hablar en sus propios idiomas, ¿no? Entonces ahí está hablando de idiomas, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que cuando leemos el pasaje, ¿no? La gente pensaba que ellos estaban borrachos, ¿no? Y Pedro y dice, no es muy temprano para que estén borrachos, ¿no? Es de mañana, ¿no? Entonces Pedro trata de aclararles a ellos que no están borrachos, sino qué cosa es lo que está pasando, les voy a explicar, ¿no? Y les dice, lo que pasa es que se está cumpliendo lo que el profeta Joel dijo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, otra vez el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? La pregunta sería, ¿no? Pedro está tratando de explicar lo que está pasando, ¿no? Y algunos por ahí podrían decirle, Pedro, estás loco. ¿Por qué? Porque ¿acaso el sol se ha convertido en tinieblas? El sol está bien. ¿Acaso la luna está en sangre? No. ¿De qué está hablando Pedro? ¿No? Y obviamente estamos viendo de que Pedro está leyendo un pasaje que tenemos que analizarlo en el contexto canónico. Y tenemos que entender que Joel, cuando escribe este pasaje, él está mirando el futuro. Y por lo tanto, él no está hablando de un momento específico, sino está hablando de todo un conjunto de acontecimientos que van a pasar en el futuro. Y ahora está hablando, dice, y en los postreros días, ¿no? ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días se inician con la llegada del Espíritu Santo y terminan con la venida del Señor, en la segunda venida, obviamente, ¿no? Bueno, yo tengo una postura con respecto a esto, ¿no? Respeto la otra postura, ¿no? Pero hermenéuticamente, eh,
no hay una palabra, siempre digo esto, no existe una palabra que diferencie la segunda venida de un rapto anterior, ¿no? O sea, por eso siempre les digo, ¿no? A las personas que piensan en un rapto pretribulacional, les digo, teniendo en cuenta los principios de hermenéutica, muéstrame qué versículo define, ¿no? O sea, yo sí creo en el rapto sí existe. Lo que no estoy de acuerdo es en cuándo va a ser. Y muchos tenemos discrepancias en eso, ¿no? Porque hermenéuticamente, eh, los textos que se utilizan para hablar del rapto no te hablan de una, de cuándo exactamente va a ser. O sea, mejor dicho, no diferencia el rapto de la segunda venida. Porque en el en la época de los primeros cristianos y en los originales, en las cartas antiguas, las primeras cartas, no se hablaba de que eran dos acontecimientos distintos. Solamente la gente decía cuando el Señor regrese, ¿no? El día que el Señor regrese, ¿no? El día que el Señor vuelva, ¿no? Entonces, estas ideas de hablar de dos acontecimientos distintos son ideas que nacen, obviamente, que vienen ya después, ¿no? Eh, es un análisis largo. Sí, las preguntas más bien las podemos hacer al final para no confundirnos, porque si no hay hermanos que ya nos han escrito de que no quieren que hablemos, se confunde todo. Solamente quería acotar esto, ¿no? Como les digo, mi objetivo no es hacer exégesis ahorita, sino mostrar los principios de hermenéutica y en base al contexto, o sea, si analizamos el contexto, en este pasaje, Joel está mirando desde el pasado al futuro, ¿no? Y tenemos que entender que cuando hablan de los postreros días, hablan desde que el Espíritu Santo viene hasta, hasta la llegada del Señor, ¿no? Ahora, obviamente, Joel no está diciendo de que en el momento que Pedro están hablando todos ellos en lenguas, en este caso en idiomas diferentes, en este contexto, ¿no? Obviamente, eh, no está diciendo que justo ahí también el sol y la luna se iban a poner una de sangre y la otra se iba a oscurecer, ¿no? Se convertía en tinieblas, sino que el profeta Joel está hablando de que durante los postreros días, o sea, desde que el Espíritu Santo va a venir hasta que Jesús viene, pues la segunda venida, en todo ese tiempo, ¿no? Que ya estamos en los postreros días, ¿no? Desde que el Espíritu Santo vino, o sea, esa es la etapa de los postreros días, ¿no? Y todo el mundo sabía eso. Entonces, obviamente, van a pasar todas estas cosas, ¿no? Entonces, no solamente van a haber visiones, no solamente la gente va a profetizar, no solamente los ancianos van a haber sueños, sino que también derramaré de mi espíritu, ¿no? Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en ti, y también habla de las cosas que van a pasar antes que el día del Señor venga, ¿no? Y todo el mundo en el contexto, cuando él mencionaba el día del Señor, todo el mundo, recuerden que no había Nuevo Testamento, así que nadie estaba pensando en Tesalonicenses, nadie estaba pensando en la carta de Pedro, todo el mundo estaba pensando en el libro de Sofonías, porque Sofonías capítulo 1 hablaba del día del Señor y también lo habla Isaías. Entonces, recuerda, cuando Pedro está hablando de esto, no había Nuevo Testamento. Así que si tú en tu hermenéutica me sacas un versículo del Nuevo Testamento, yo te voy a decir que está cerrado. Porque cuando Pedro está hablando de esto, no existía ninguno de esos libros. Entonces Pedro tiene que apelar a la revelación, al conocimiento previo que les ha sido dado a los que les están escuchando, o por lo menos a algunos que sabían. Él está apelando al Antiguo Testamento, está apelando a los profetas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Cuando Pablo dice porque la escritura, no, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, Pablo no se está refiriendo al Nuevo Testamento, no existía. Pablo se está refiriendo al Antiguo, a la Torá, a los profetas. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Es importante entender esto. Ahora, algunos pensamos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos revelaciones distintas, y no, es una sola, ¿no?
tenemos la tendencia a separarlo, ¿no? Ni siquiera la palabra Antiguo y Nuevo Testamento es una palabra que la gente mencionara, ¿no? Simplemente es una sola historia. Y tenemos que tener en cuenta ese principio, ¿no? O sea, es una sola historia, ¿no? Y no se puede contradecir una cosa de la otra. Y Jesús es mostrado en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso también habíamos hablado de que algunos piensan en una hermenéutica cristocéntrica, ¿no? Pero ya es exagerada porque quieren encontrar a Cristo en cada uno de los versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y no es así, es una hermenéutica forzada, pero sí existe la llamada hermenéutica cristotélica, ¿no? Donde sí existe Cristo en la mayoría de las cartas y muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, te hablan de Cristo. Cristo está ahí, por eso que les vuelvo a repetir, cuando Cristo iba camino de Emaús con los hermanos, dice que Cristo les empezó a explicar de cómo los profetas hablaban de él, de que el Antiguo Testamento se refiere a él, ¿no? Y en el texto griego que utiliza, usa una palabra griega que es más profunda que hermenéutica, que significa una hermenéutica más intensa, intensificada. O sea, en otras palabras, les hice un análisis súper profundo de las escrituras para demostrarle que el Antiguo Testamento hablaba de él, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, por eso. Es como decir, ¿cómo demuestras que uno más uno es dos sin usar la multiplicación? ¿Cómo demuestras que, que, por ejemplo, diría yo, ¿no? ¿Cómo demuestras que uno más uno es dos, claro, sin usar la multiplicación, suponiendo que la multiplicación fue descubierta después, vamos a suponer, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces, no? Tendrías que utilizar otras cosas que se conocían en ese momento. Entonces, si tú quieres demostrar un versículo, una verdad del Antiguo Testamento o algo que se fue revelado en Hechos, no existían las cartas. Entonces, no puedes utilizar los versículos del Nuevo Testamento. Los versículos del Nuevo Testamento corroboran la revelación del pasado, pero nadie conocía las cartas de Pablo hasta ese momento. Ni siquiera Pablo se había convertido. Estamos en Hechos 2 y Pablo se convierte en Hechos 7. Bueno, Hechos 7 es lo de Esteban, ¿no? Pablo se convierte en capítulos posteriores. O sea que ni siquiera teníamos la más mínima idea de que Pablo iba a escribir algo. Entonces Pedro tiene que basarse en otra cosa. Y la gente tiene que entender claramente a lo que se refiere sin recurrir las cartas de Pablo. O sea que cuando Pedro habla del día del Señor, todo el mundo tiene que entender a lo que se refiere. Cuando Pedro menciona los postreros días, por lo menos los que conocían la Torá saben a lo que se refiere. Era una revelación que ya se había dado en el pasado. Bien, entonces, hasta ahí quiero que veamos eso. O sea, entonces, ¿cuál es el principio? Lo que quiero que entiendan es el principio. Todavía no estamos haciendo exégesis. El principio es recordar el contexto, en este caso canónico. Tenemos que ir al contexto canónico, ponernos en los zapatos del que está dando esa revelación en el pasado y entender hasta ese punto, cuando estamos leyendo el pasaje, hasta que ese punto, qué revelación había sido dada. La de Pablo no había sido revelada todavía. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando hacemos el análisis, ¿no? Bien, Mateo, por ejemplo, 2.15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta exégesis es muy larga, ¿no? No la quise poner porque es muy larga, es demasiado larga. En algún momento lo vamos a hacer. Solo lo voy a mencionar ahora aquí, ¿ok? Pero generalmente cuando la gente quiere interpretar ese pasaje de Mateo 2.15, cuando dice que de Egipto llamé a mi hijo, hace referencia a Éxodo 4.22, ¿no? Y trata de explicar que ese pasaje hace alegoría, ¿no? Al pueblo de Israel cuando Dios lo libera de Egipto, ¿no? Y usan Éxodo 4.22 para explicarlo, pero si hacemos una buena exégesis, o sea, una interpretación del pasaje, pues arduo, aquí no basta con un versículo, hay que leer todo el contexto, el capítulo es larguísimo, ¿no? Y leer los capítulos previos. En realidad se refiere a una profecía que Oseas da en 11.1,
cuando dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Y obviamente vemos el contexto y es que no está hablando de que haciendo alegoría mucho a que tiene que ver con el pueblo de Israel, sino que Oseas está hablando en su contexto, está explicando cómo Dios trajo la salvación a Israel a través de Moisés y que les mostró la tierra prometida, ¿no? Y que de esa misma forma, en paralelo, Dios llamó a Jesús, ¿no? Del exilio, por decirlo así, de Egipto, ¿no? Porque fue exiliado, para que venga y traiga la salvación al pueblo de Israel, ¿no? O sea, por eso les digo, en este caso el contexto es el pasaje es muy larguísimo y es un exégesis muy larga, pero cuando utilizas todos los principios de hermenéutica para analizar todo el contexto de Oseas, llegas a esa conclusión, ¿no? Analizándolo, tomando en cuenta el contexto, ¿no? Inmediato y lejano del libro de Oseas. Entonces, pero quiero que entiendan de que cuando el Mateo 2.15 no hubiese sido difícil para Mateo mencionar, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mateo hubiese dicho, para que así como Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, así Dios también llamó de Egipto a Jesús, ¿no? A su hijo. Nada le costaba decir a Mateo eso, pero Mateo dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿A qué profeta se refiere? A Oseas, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia Oseas, contexto canónico, ¿no? Muy bien. Entonces les estoy mostrando la regla y les estoy mostrando textos para que vean cómo el texto que estamos leyendo, si quieres entenderlo, tienes que entender el contexto, el versículo dentro del contexto canónico. Es un libro aparte, ¿no? Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron una misma bebida espiritual. O sea, está hablando de una bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora Pablo viene con una revelación, y nosotros podemos decir que a lo mejor Pablo está haciendo alegoría, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos, no, es que Pablo está hablando de una roca espiritual, ¿no? No es literal, es espiritual, ¿no? Es un símbolo. Y Jesús es la roca, ya entonces Jesús es la roca, es un simbolismo, ¿no? Y ahí estamos tratando de, obviamente, interpretar un simbolismo, ¿no? Sin embargo, ese simbolismo sí tiene sustento, ¿no? Porque vamos a leer, por ejemplo, ¿no? En Éxodo 17:6 dice, he aquí, yo estaré delante de ti, ¿no? Cuando leemos el contexto en el original hebreo, algunos aluden de que quien está diciendo esto a Moisés era Jesús mismo, ¿no? Eh, dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿quién les daba de beber al pueblo de Israel? Jehová, ¿no? Pero ahora vamos a seguir viendo. Salmo 78, 20, 35 dice, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿No? Es quien daba quién alimentaba al pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién era el maná? ¿No? ¿Quién representaba el maná? ¿No? Yo soy el pan de vida, ¿no? ¿Qué dice Isaías 28:16? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Éxodo 3, del 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová, o sea, Jesús, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, aparte de que podemos recordar aquí de que Dios está diciendo que es un Dios de vivos y no de muertos, porque no dice yo era el Dios de Abraham, sino yo soy el Dios de Abraham. Y está hablando del presente, ¿no? Y aparte está mencionando que y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿no? Está hablando de la preencarnación de Cristo, es otro punto que no lo vamos a discutir ahora, pero es Cristo quien habla con Moisés. Así que Moisés tenía una relación con Cristo y Abraham también, ¿no? Cuando ves que las tres, supuestamente tres ángeles bajan a la tierra para hablar con Abraham y con Sara, y luego en el texto aparecen, se quedan dos, ¿no? Pero luego haces un análisis profundo y te das cuenta que uno de ellos es Jesús. O sea que Abraham tuvo comunión con Jesús. Es rayado todo esto, sé que algunos se estarán, otros ya saben sobre esto, pero algunos que están escuchando esto por primera vez estarán bloqueando, ¿no? Que el hermano se rayó, no tomó desayuno y nos está diciendo algo que es rayado, ¿no? Pero esto es largo de explicar, pero sí, obviamente está hablando de Jesús, ¿no? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego dice que cuando miraron el horno de fuego había alguien como los dioses que los cubría, ¿no? Era Jesús, ¿no? Muy bien, entonces vemos que cuando Pablo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuál roca espiritual que los seguía? Vamos a Éxodo 23:20. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién acompañó todo el tiempo al pueblo de Israel en el desierto? Ta, 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 tan. Bueno, si podemos hacer entonces un análisis, aunque no estamos haciendo exégesis ahora, pero muchos eruditos y muchos estudios aluden de que quien acompañaba al pueblo de Israel en el desierto era Jesús, ¿no? Entonces, sería largo de hacer el exégesis, pero en su momento lo vamos a hacer. Solo mi único objetivo es enseñarte los principios. En este curso estás aprendiendo que debes recurrir a la revelación previa, o sea, al contexto canónico, ¿no? Muy bien. Entonces, el contexto canónico te hace entender y ver de que cuando Pablo habla de la piedra y la roca espiritual, no era una idea de Pablo, ¿no? Ya era una idea que se entendía desde el Antiguo Testamento. Y cuando habla de lo que esta roca espiritual, que lo seguía y que la roca era Cristo y que bebían de la roca, obviamente está basándose en todos los textos del Antiguo Testamento que hemos leído. O sea que Pablo no está inventando algo, ¿no? Pablo sobreentiende que las personas, por lo menos las personas que conocen el Antiguo Testamento, van a entender lo que Pablo está diciendo, ¿no? Muy bien. O sea, en otras palabras, vuelvo a decir, Pablo no espera que la gente interprete la escritura de manera alegórica, sino que la escritura está hecha para ser interpretada de manera literal. El problema es que nosotros no conocemos el Antiguo Testamento bien y por eso a veces queremos interpretarlo de otra forma, ¿no? Pero si nosotros conociéramos, entendiéramos, entonces nos daríamos cuenta que muchos de los versículos del Nuevo Testamento tienen su explicación en el Antiguo, ¿no? Muy bien, vayamos a Hebreos 4, del 1 al 7, ¿no? Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de su desobediencia.
Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, si queremos entender, no voy a hacer un análisis largo del Shabbat ahora porque no es el punto, pero lo que quiero que entendamos es que si queremos entender este pasaje, tenemos que ir a Salmo 95, que habla sobre el reposo, ¿no? Y habla sobre, sobre, sobre este pasaje cuando dice que no entrarían en mi reposo, ¿no? ¿A qué se refiere? Cuando dice no entrarían en mi reposo, ¿a qué se está refiriendo? Tenemos que ir a Salmo 95 para poder entender eso. Y también tenemos que entender en Génesis 2:2 a lo que se refiere con el día de reposo, ¿no? Que dice que Dios descansó en el séptimo día, ¿no? Y bueno, lo que quiero mostrarles aquí es cómo debemos seguir al contexto canónico, ¿no? Obviamente, para los que no tienen esta referencia, muchos de ustedes ya lo saben, pero aquellos que no, les hago un pequeño resumen, ¿no? Jesús es nuestro Shabbat, ¿no? Algunos piensan de que los creyentes solo guardamos 9 mandamientos, porque recuerden que la ley no ha dejado de existir. Algunos tienen una idea errada del Evangelio, piensan que como es un Evangelio de gracia, la ley ya murió. No, no, la ley no ha muerto, la ley sigue en vigencia, ¿no? Por eso es que Jesús dijo, ninguna jota ni tilde pasará esta ley. Ahora, la ley sigue en vigencia. Lo que Pablo demostró no es que la ley deja de existir. Lo que Pablo demostró es que la ley no te puede salvar, sino que la ley te condena. Porque al verte frente a la ley, te das cuenta que has fallado a la ley, sino que necesitas de gracia para alcanzar la salvación, porque la ley no salva, sino solo sirve para condenarte. Pero la ley no deja de existir. Entonces, como la ley eh, no ha dejado de existir, ¿no? Obviamente piensan, no se dan cuenta que todos los mandamientos que Jehová mencionó, los 10 mandamientos, Pablo los vuelve a recalcar en el Nuevo. En las cartas de Pablo, los 10 mandamientos están dispersos, bueno, los 9, vamos a ponerlo. Y algunos piensan que el mandamiento del Shabbat no lo guardamos y por eso solo guardamos 9, pero es porque no han comprendido la revelación dada en el libro de Hebreos, ¿no? Aquel que entiende esa revelación y estudia el libro de Hebreos y es iluminado para entender el libro de Hebreos, entenderá de que Jesucristo es nuestro Shabbat. Por lo tanto, nosotros sí cumplimos los 10 mandamientos y seguimos guardando la ley con la ayuda del Espíritu Santo, porque creemos que Cristo es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo, ¿no? Porque recuerden que el objetivo del día de reposo fue creado por el hombre, no para Dios, no por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre deje de concentrarse en las cosas materiales y se enfoque en Dios, tenga comunión con el Padre. Pero ¿quién es aquel que te permite tener comunión con el Padre? El Hijo, porque el Hijo es el único camino al Padre. ¿Quién es aquel que ha permitido que nosotros entremos al lugar santísimo? Porque es el sumo sacerdote, Cristo. ¿Quién es el que te conecta con el Padre en su presencia? Cristo. ¿Por qué? Porque gracias a que tenemos a Cristo podemos recibir su Espíritu y somos regenerados. Y al tener su Espíritu nos convertimos, somos propiedad de Dios. Entonces, el Shabbat debemos vivirlo todos los días en Cristo. Si no ha entendido eso, entonces está perdido, ¿no? O sea, no ha entendido el mensaje de Hebreo. Entonces, obviamente, hay que entenderlo de esa manera. Entonces, hasta ahí quería más o menos hacerle una introducción, no hablar de Shabbat tanto, pero que entiendan aquellos que no lo entienden todavía. Bien, luego vemos en Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y habla de un tal Ciro, ¿no? Y luego vamos a 2 Crónicas 36:21, y dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta el día que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y esta parte nos explica un poco mejor lo que Esdras quiere decir. Jeremías también habla de lo mismo, e Isaías también habla de Ciro, ¿no? Entonces, si queremos comprender estas, tenemos que entender 2 Jeremías e Isaías, ¿no? Una de las cosas que tenemos que comprender y entender es que
La Biblia no fue escrita de manera secuencial, cronológica, ¿no? Ha sido escrita, ordenada de forma temática. Por eso que tenemos que entender esto también, ¿no? O sea, no podemos pretender que han sido escritos, que necesariamente el libro que está antes es la revelación previa del profeta después, no, no ha sido así. Ha sido ordenado de manera distinta, así que tenemos que primero hacer una investigación de si realmente cuáles han sido los profetas anteriores al que estoy estudiando, ¿no? Porque si no voy a interpretar mal, ¿no? Muy bien, y en Romanos 9, 26 al 29 dice, ¿no? Eh, Dice, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, ¿no? Y si queremos entender esto, tenemos que leer Isaías 10:22, cuando dice, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, o tenemos que ir a Oseas 1:10 cuando dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. E Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y ahí obviamente pues estos textos nos van a ayudar a comprender a lo que Pablo se está refiriendo, ¿no? Entonces es importante tener el contexto canónico. Muy bien. Quiero entrar un poquito en la parte homilética, de la parte de un sermón expositivo. Quiero más o menos, sé que estamos hablando de hermenéutica, pero como les dije, todo está ligado, ¿no? Hermenéutica son las reglas de interpretación, exégesis es la interpretación en sí, y homilética es las reglas para presentar un sermón, ¿no? Entonces, sé que muchos de ustedes tienen ese anhelo, otros ya lo hacen, ¿no? Que lo enseñan, y es importante tener en cuenta estos principios también, ¿no? Primero, la oración es vital, ¿no? Es vital mantener un espíritu de oración, sea en el púlpito o cuando ya hemos bajado del púlpito, ¿no? En palabras de Martin Lloyd Jones, la oración es vital para el predicador. Lee las biografías y autobiografías de los más grandes predicadores a lo largo de los siglos y hallarás que esta fue la gran característica de sus vidas, ¿no? Entonces, lo primero es la oración. Sé que estamos con el tiempo, pero es la oración. Segundo es lee y relee el texto, que es lo que ya hemos visto en hermenéutica, ¿no? En otras palabras, sin querer, si quieres predicar, los consejos que te están dando es recurre a la hermenéutica. Tiene que ver con la hermenéutica, porque en hermenéutica hemos visto que lo primero que tenemos que leer es el texto. Y esa es una de las preguntas del examen de esta semana que pasó, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que leer? El texto. No vamos a ir a leer otra cosa, no, el texto primero, el texto bíblico, ¿no? Lee y relee el texto, o sea, conoce bien tu pasaje antes de ir más allá. Considera el género literario. Tienes que considerar el género literario, ¿por qué? Porque te ayudará a interpretar mejor los pasajes. No podemos interpretar la literatura apocalíptica ni la literatura poética de la misma forma que los textos históricos, ¿no? Generalmente hablando, resulta más fácil y menos peligroso predicar sobre una carta doctrinal que sobre un texto poético, ya que las epístolas doctrinales suelen ser mucho más claras y menos simbólicas. Entonces tenemos que tener en cuenta si vamos a leer salmos o proverbios, es un análisis diferente, ¿no? Hay que tener otros criterios. Estudia el contexto histórico, que es una de las cosas que ya hemos visto antes de hablar del contexto literario, ¿no? El contexto histórico. Ya habíamos hablado del contexto militar, el contexto político, etc., ¿no? Es prácticamente imposible entender la profundidad de diversas partes de la Biblia sin tomar en cuenta el momento histórico en el que fueron escritas. Dugald Heiss, que es el autor que ustedes tienen, es el libro que lo tienen dentro. A ustedes les he puesto dos libros dentro, ¿no? Tienen el libro de Dugald Heiss sobre hermenéutica y también tienen el otro que habla sobre la Biblia en su contexto, ¿no? Entonces, léanlos, son libros hermosísimos, ¿no? Sobre todo el de la Biblia en su contexto, es muy práctico para leer. Muy bien, entonces, hasta aquí, en otras palabras, o sea, otro de los principios para predicar nos están mandando a la hermenéutica, porque te están diciendo que debes estudiar el contexto histórico. O sea, en otras palabras, te están diciendo, ¡hey! Antes de predicar, ten en cuenta uno de los principios más importantes de hermenéutica, el contexto histórico. O sea, no te está diciendo, mándate de frente, inventa tu pasaje, crea alegorías, crea historias, interpreta a tu manera, ¿no? Te está diciendo, vuelve a la hermenéutica. Por eso le decía que todo está conectado, ¿no?
Vuelve a la hermenéutica y recuerda el contexto histórico. Eh, Muy bien, dice, otra de las cosas es, analiza, dice, ¿no? Analiza de manera literal, o la idea central, mejor, analiza la idea central y la gramática cuidadosamente, ¿no? Esto de la gramática es importante, obviamente, ¿no? Porque ya lo vamos a ver después. Ahora estamos haciendo el contexto histórico. Cuando entremos en la parte gramatical se van a dar cuenta, ¿no? No es lo mismo analizar un pasaje en griego cuando habla de un verbo pasivo que cuando habla de un verbo activo, ¿no? Y eso lo pudieron ver ustedes si vieron la prédica de Romanos capítulo 12, cuando hago el análisis de Romanos 12, 1, se han dado cuenta de que utilizo, por eso quería que vean eso para que se den cuenta que ya estoy metiéndoles otra idea más, que la vamos a ver después a profundidad. Son las palabras, ¿no? No, si no entiendes lo que significa ser renovado y ser transformado, ¿no? Y amoldarse, ¿sabes? Conformarse y transformarse, no vas a entender el pasaje. Para eso tienes que ir al griego, ¿no? Y si no entiendes que esos verbos son pasivos, tampoco lo vas a entender, porque te vas a dar cuenta que si es pasivo, tú no puedes transformarte a ti mismo. Estás hablando de una transformación que no la realiza el sujeto, porque es un verbo pasivo en griego. Y entonces, ¿quién la realiza? Alguien más. ¿Quién más? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es capaz de transformarnos. Y si entendemos eso, gramaticalmente el pasaje cambia. Porque a lo mejor, si nosotros entendemos que es un verbo activo, vamos a tratar de transformarnos nosotros en nuestras propias fuerzas. Y vamos a fracasar. Y también cuando él dice, por tanto, dice, no, por estas misericordias, dice, ¿no? Hacer esto, presentarnos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero, ¿a qué se refieren las misericordias, no? Y tenemos que ir al contexto lejano. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que se está refiriendo al capítulo 1 hasta el capítulo 11. Todas esas misericordias de Dios es el contexto lejano para entender el capítulo 12, los primeros dos versículos del capítulo 12 de Hebreos. Entonces, en otras palabras, los principios de hermenéutica son vitales y por eso es importante entender la gramática, porque si no entiendes la gramática, tampoco vas a poder entender el pasaje. Muy bien. Hay que entender, por ejemplo, los adjetivos, sustantivos, adverbios, las conjunciones, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Bien, y conecta tu pasaje con la teología bíblica, ¿no? Cada texto forma parte de un determinado libro, ¿no? Pero también tiene un lugar en la historia de la salvación, ¿no? Es beneficioso siempre conectar el texto que estamos estudiando con Jesucristo. A veces el texto nos hablará explícitamente de Cristo, por lo tanto no hará falta añadir este paso. Pero en otros libros donde no se menciona al Señor, hay que pensar en cómo se relaciona este pasaje a Él. Ok, una cosa es buscar a Cristo en todos los pasajes y otra cosa es que después de haber entendido un mensaje, tratemos de terminar en Cristo. Se dice que un buen principio de homilética es que toda prédica debe terminar siempre en Cristo. De alguna manera Dios te tiene que dar la gracia para que cuando prediques, termines en Cristo. Pero eso no significa que todos los pasajes hablan de Cristo, ¿no? Significa que cuando tú estás exponiendo algo al final, debes llevar a tu audiencia a Cristo, ya sea orando, exaltando a Cristo, conectando tu tema con Cristo, con lo que Cristo es, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de la depresión, ¿no? Debes hacerle recordar a tu audiencia que Cristo dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Debes hacerle recordar eso, ¿no? Entonces, estás tratando de llevar a tu audiencia a Cristo, ¿no? Y que obviamente debes tener en cuenta que no puedes analizar la Biblia de manera aislada, sino que cada pasaje debe estar conectado con el único plan de la cual la Biblia habla, el plan de salvación, que es Cristo, ¿no? Entonces esto es importante entender, ¿no? Y obviamente luego viene desarrollar un bosquejo, ¿no? Añadir ilustraciones y aplicaciones, bueno, eso obviamente ya son historias, cosas por el estilo. Y luego obviamente están predicando.
Obviamente quería compartirles eso hasta ahí.